Welcome. It's a pleasure to address you, the participants of the second International Conference on Agroecology and Organic Agriculture in Chile, in the Araucanía region. We're happy to see such a young and enthusiastic generation supportive of an event like this one, organized by AgroMapu with the unwavering commitment of Rodrigo Rojas and his team. Thank you so much. We also commend the interest of public entities in participation and collaborating, namely Ceremi, SAG, INEA, ODEPA, CONADI, Temuco Region, and Corfo. It's important that you are there because public entities not only oversee and control organic production, they are also responsible for promoting and stimulating the development of organic production. From our own network, we are pleased to see attend from India, Ms. Gandu from the Youth Forum, our long-standing member and former World Board member, Angela Escotegui, and Homero Blas, President of IFAM America Latina. We feel well represented. We see different actors coming together with a shared vision of how we want our common future to look. And I would like to acknowledge the efforts that have gone into offering participatory certification schemes for smallholder organic producers, especially in Latin America. The Memorandum of Understanding, signed with Brazil, marks a new chapter for bilateral agreements removing restrictions by recognizing both forms of organic certification, third-party certification and first-party certification, meaning participatory guarantee systems. This encourages organic trade between countries on the same region while offering family farming an entrance point into the international market. It also means that as organic practices are adopted more and more, we increase our positive impact on people and the planet, contributing therewith to the achievement of the Global Sustainable Development Goals. I wish you a very fruitful event. May it provide inspiration for new projects of cooperation that reflect the diversity of the organic and agroecological movement of Chile. El uso de bolsas plásticas es un problema que vivimos en la actualidad. Es un residuo de gran impacto en el medio ambiente y que está afectando distintos ecosistemas. Muchos países las están prohibiendo y tomando conciencia sobre el daño que producen, lo que se ha transformado en una tendencia a nivel mundial. Como respuesta al desafío de crear una bolsa amigable con el medio ambiente, la empresa Solubag diseñó una nueva materia prima que permite elaborar un film hidrodegradable para la fabricación de empaques, bolsas y productos afines. Estas bolsas son elaboradas en máquinas que utilizan el sistema de extrusión Blown Film, lo que significa que solo se requiere reemplazar el material plástico tradicional en las instalaciones que actualmente utiliza la industria del plástico flexible por esta nueva materia prima, para así obtener bolsas hidrosolubles que se degradan al contacto con el agua a temperatura ambiente, que no son tóxicas y que son amigables con el medio ambiente. Como referencia, una bolsa de plástico tradicional tarda 150 años aproximadamente en desaparecer. Una compostable en 180 días y esta nueva bolsa tardaría solo 5 minutos en disolverse por completo al contacto con el agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en esta segunda jornada del segundo Seminario Internacional Agricultura Orgánica Chile 2019, transmisión que estamos llevando en conjunto desde Soy Carahue TV hasta sus hogares, donde usted se encuentra en su dispositivo móvil, en su computador, en conjunto, reitero, con la corporación AO Chile, que están disfrutando de esta transmisión conjunta. Recuerde que la finalidad de Soy Carahue TV es llevar conocimiento, cultura, identidad a nuestra gente de Carahue y alrededores. Es por eso que en esta oportunidad, y ya por segundo día consecutivo, estamos realizando esta transmisión especial desde los exteriores de
el Hotel Masman de Temuco, centro de convenciones, donde también nosotros estamos realizando esta transmisión en vivo. Para esta oportunidad tendremos 5 exposiciones que ustedes podrán ir visualizando conforme vaya continuando la jornada. Las presentaciones de don Homero Blas Bustamante, de Manicha Moli Cairali, Javes Medeiros Renedo, Ángela Escostegui, Sebastián Borges y Jaime Rodríguez, quienes estarán cerrando la jornada de hoy. Así es que para todos, dejaré la invitación para que puedan empaparse de conocimiento. Las consultas las pueden realizar en cualquiera de las 2 bandejas de mensaje, de comentarios, en su servidor, en su dispositivo, en su computador. Mientras tanto, yo les presento, también les dejo a ustedes en esta oportunidad al moderador de esta jornada, quien será el señor Francisco Calavi, quien atenderá y requerirá de las preguntas que vayan realizando ustedes, que están ahí siguiendo la transmisión en vivo. Insisto y reitero, a través de Soy Carahue TV, streaming Facebook Live y Corporación AO Chile. Nos quedamos con Francisco Calavi, moderador de esta jornada. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecer también a la Corporación Agricultura Orgánica Agroecológica de Chile, al municipio de Padre de las Casas y a IFOAM por la organización de este evento, y también dar las gracias a Corfo y a CONADI Temuco por su apoyo, y destacar la tremenda labor que ha hecho Rodrigo Rojas, el presidente de la corporación, junto a su equipo, para lograr llevar adelante este evento en este tremendo estado de contingencia que nos encontramos hoy en el país, con la intención de llegar a los agricultores y a toda la gente de nuestra región que necesita y que va a aprovechar toda la tremenda información que traen nuestros expositores internacionales. A continuación, presento al señor Homero Blas Bustamante, agrónomo, agricultor y apicultor, y el encargado regional de IFOAM América Latina, con su presentación titulada Desarrollo de la producción y la certificación de apicultura orgánica, el mercadeo orgánico en América Latina. Don Homero. Muchísimas gracias. Pues también antes de iniciar quiero agradecer la invitación de AO Chile. IFOAM América Latina está también colaborando en la organización de este evento y por mi conducto pues saludamos el esfuerzo que se está haciendo para llevar a cabo todas las presentaciones, y esperemos que pues quienes tienen la oportunidad de escucharnos, vernos, también puedan hacer sus preguntas, y vamos a iniciar con esta parte de apicultura orgánica. Bien, hoy en día la producción de miel orgánica es importante, pero además la actividad en sí de la apicultura, ya que las abejas tienen una labor importantísima en la agricultura. O sea, además de producir un producto, que en este caso es la miel, polen, jalea real, propóleo, etcétera, las abejas proporcionan un servicio al sector agrícola principalmente, que es la polinización. Entonces, la apicultura, sea o no orgánica, de por sí va a tener un efecto positivo en la polinización de los cultivos. Así que es un valor biológico importante de las abejas, y quiero enfatizar que yo soy un defensor de las abejas, de los insectos, y me da mucho gusto esta vez presentar este tema de apicultura orgánica. En este caso quiero resumir mi presentación diciendo que las abejas sí nos dan miel, pero para obtenerla se requiere una serie de actividades de los apicultores, se requiere un manejo, y eso que decimos muy fácil de que
pues las abejas recolectan néctar y nosotros lo consumimos ya en un frasco. De ese paso de la recolección de néctar de las abejas a el envasado, hay una serie de actividades que sin esas actividades sería imposible que nosotros pudiéramos disponer de miel orgánica. Así que lo que yo voy a explicar hoy es los puntos críticos de control orgánico, que le llamamos, entre la recolección de néctar de las abejas hasta el envasado del producto. En todo este proceso hay puntos donde el producto podría perder su calidad de orgánico, y a esos puntos nosotros le llamamos puntos críticos de control orgánico. Así que mi presentación se basa en hablar de esos puntos críticos y haciendo la diferencia entre una miel orgánica y una no orgánica. Y quiero iniciar dando aquí unos indicadores mundiales de la producción orgánica en general. Estos son datos de 2017 y el estudio completo lo pueden encontrar en la página de ifoam.bio. En el último estudio de este año, que arroja datos de 2017, registramos a nivel mundial más de 69 millones de hectáreas orgánicamente cultivadas, y los principales países productores son, en extensión son Australia, Argentina y China. Hay otra cantidad importante de superficie en recolección silvestre que supera los 42 millones de hectáreas, y en recolección silvestre los países importantes son Finlandia, Zambia y Tanzania. En el número de agricultores orgánicos andamos por el orden del 2.9 millones de productores, y los principales países es India, Uganda y México. En ese orden, los principales mercados orgánicos es Estados Unidos, Alemania y Francia, y se estima un volumen de transacciones de productos en ventas de productos orgánicos en el orden de 97 millones de billones de dólares. Eso se registró para el 2017, y se estima un consumo per cápita de 2.8 dólares a nivel mundial, siendo los tres principales países de mayor consumo per cápita Suiza, Dinamarca y Suecia. Y en cuanto a la regulación, se registran 93 países con regulación completa. Dentro de ellos, por supuesto, se encuentra Chile, como un país con una regulación en productos orgánicos. Bien, en el aspecto de apicultura, los principales países productores de miel orgánica son Brasil, Zambia y México. En cuanto al número de colmenas orgánicas registradas, Brasil supera las 898,000 colmenas orgánicas, Zambia con 388,000 y México con 368,000 colmenas orgánicas certificadas. Estos son los tres países con mayor número de producción de miel orgánica a nivel mundial. Bien, pues para adecuar un poquito el lenguaje, vamos a llamarle apiario a un lugar donde hay más de una colmena, y esos son los sitios más importantes que están bajo el control para la certificación orgánica de miel. Se agrupan
Estas colmenas se ubican en un sitio y los grupos de colmenas pues normalmente no rebasan de 30 a 35 colmenas, porque también no se puede saturar un área con muchas colmenas, ya que el recurso, el néctar que se pueda recolectar en una zona, pues también se puede agotar si nosotros ponemos mayor densidad de colmenas en un sitio. Entonces, un apiario es un grupo de colmenas y esa es la unidad de la que nosotros vamos a estar haciendo referencia siempre para el manejo orgánico de las colmenas. En este caso, pues ustedes ven en pantalla un apiario que está cubierto de árboles, tiene sombra, es un sitio muy adecuado. Bien, algunas consideraciones en la producción de miel orgánica es la conversión, la ubicación de apiarios, el manejo de las colmenas, los materiales que se utilizan en la colmena, el uso de insumos, alimentación, cosecha, registros, entre otros. En este caso también hay una conversión para pasar de una producción no orgánica a orgánica, y esta conversión está relacionada a un periodo de tiempo donde el apicultor puede ir cambiando su material convencional a orgánico, específicamente la cera de los panales de la colmena. Entonces, las regulaciones, las diferentes regulaciones a nivel internacional indican que un año es para la transición, y en ese año pues se debe de implementar todo un manejo orgánico en la colmena, en los apiarios, pero especialmente cuando se tiene cera convencional, pues hay que ir cambiando a cera orgánica, y ese es el periodo de conversión en apicultura. La otra característica de la que vamos a hablar es la ubicación de los apiarios. Esto tiene que ver mucho con las características de la zona de pecoreo de las abejas. Lo voy a explicar más adelante con detalle. El manejo de las colmenas, también sobre los materiales, la madera que se utilizan, la cera, la misma cajas, las alzas o las cámaras de cría, y en el caso de los insumos, pues también se utilizan, como las abejas también tienen enfermedades, tienen algunos parásitos, pues en apicultura se utilizan productos y se utilizan productos químicos, pero en apicultura orgánica eso está regulado de tal manera que los insumos también están listados como permitidos, restringidos o prohibidos. Todos los insumos de síntesis química en el manejo veterinario de las abejas están prohibidos, pero se pueden utilizar otros insumos naturales, ya vamos a hablar de ellos. Y también hay una actividad de alimentación que se lleva a cabo en las colmenas. Resulta que en algunas zonas donde se ubican las colmenas, pues por aspectos climáticos, hay temporadas o días donde el clima no permite que las abejas salgan a recolectar sus materiales, néctar, polen, etcétera, y los periodos de clima adverso para las abejas se puede alargar, y eso genera crisis dentro de una colmena, de tal manera que se les agota su alimento, y en algunos casos los apicultores recurren a llevarles alimento
a las colmenas para que pues la colmena no muera, sobreviva a esas condiciones. Y en este caso la alimentación está regulada también, que deben de ser materiales orgánicos. Por ejemplo, el más utilizado pues es azúcar. El azúcar que se le proporciona a las colmenas en este caso debe de ser orgánica también, pero se sugiere que de preferencia se le proporcione su propia miel. De ahí que es importante que los apicultores orgánicos tengan una reserva de miel para que en caso de utilizarlo le puedan dar su propia miel como alimento. Y en la cosecha también, en apicultura convencional, hay químicos que se utilizan en la cosecha como para adormecer a las abejas y poder cosechar. Se usa humo también. Bueno, la cosecha también tiene algunos requerimientos. No se usan en producción orgánica, no se usa ningún producto para adormecer a las abejas. Se cosecha solo con humo y el material que genera el humo debe de ser pues natural, de materiales naturales, porque también podría ser una fuente de contaminación el humo. Si tiene contacto directo con los panales o con la miel podría contaminarse, así que en el caso de la cosecha y el uso de humo, es importante cuidar que allí no tengamos una fuente de contaminación. El sistema de registros, como en toda operación orgánica, también en apicultura hay una serie de registros, desde mapas de localización, identificación de las colmenas, registros de cosecha, registros de visitas, de revisiones de colmenas, registros de divisiones y reproducción de colmenas, de transporte, etcétera. Todos esos registros son fundamentales en la producción de miel orgánica. Bien, uno de los elementos importantes que les decía de los puntos críticos de control orgánico es conocer las fuentes de contaminación. Y en este caso, en una zona donde las abejas recolectan su miel, las fuentes de contaminación pueden ser aguas negras, basureros, los cultivos, donde hay cultivos transgénicos, también eso nosotros lo consideramos como una fuente de contaminación. Otros lugares son los campos de golf, porque allí normalmente se utilizan muchos agroquímicos para el control del pasto, y esos lugares serían una fuente de contaminación para la miel orgánica. Y por supuesto los cultivos convencionales. Si en el área de recolección de néctar, que le llamamos área de pecoreo, hay cultivos con uso de productos prohibidos, o sea, cultivos convencionales, esa sería una fuente de contaminación directa, ya que las abejas visitan esos cultivos y atraen material, y si hay aspersión de productos químicos, pues es una contaminación directa. De tal manera pues que en esa zona de pecoreo no debe haber uso de herbicidas, pesticidas, fungicidas, ni fertilizantes químicos, porque esos son la vía por donde la miel orgánica podría contaminarse y no podría certificarse como orgánica. Pues se han documentado análisis de diferentes mieles donde pues se han encontrado residuos de pesticidas, incluso residuos de herbicidas que se utilizan en el campo, y las abejas tienen contacto con los lugares, las plantas, las flores donde se aplicó, y se llevan partículas a la miel, y se ha detectado
pues miel contaminada con agroquímicos. Entonces eso no debe suceder en una producción orgánica. Así es que ese es el primer punto de control que debemos tener. Y aquí les muestro un ejemplo de una zona de pecoreo donde en el centro de ese círculo se encuentra el apiario y el requisito para apicultura orgánica es que 3 kilómetros de radio a partir de donde se ubica el apiario debe de haber una vegetación libre de contaminantes, libre de los agentes contaminantes que les había mencionado anteriormente, sin aguas negras, sin cultivos con uso de agroquímicos. Es una zona, es una vegetación, en este caso natural, y ahí se puede hacer apicultura orgánica, y de ahí en esa zona que marcamos como 3 kilómetros de radio, esa es la vegetación de la que las abejas disponen para llevar el material que va a ser finalmente la miel orgánica. Algunos podrían preguntarse que por qué 3 kilómetros, ya que las abejas podrían recorrer distancias más amplias para ir por su material. Así que la comunidad científica ha determinado esta distancia de 3 kilómetros de radio, donde los apicultores orgánicos pues garantizan que en esa área no hay fuentes de contaminación, que podría las abejas ir un poco más lejos, pero la garantía es que en esos 3 kilómetros no debe haber ninguna fuente de contaminación, y un apicultor que consigue o tiene disponible un área de este tipo, pues podría hacer apicultura orgánica. De lo contrario, no podría. Este es como el punto crítico en apicultura, el de disponer de áreas libres de contaminación. Todo lo demás, el manejo, el material, se puede conseguir, pero si no tiene un área libre de contaminación, no puede hacer apicultura orgánica. Así es que este requisito es fundamental, importante para tomar en cuenta. En un bosque como este que estoy mostrando en la pantalla, es factible de hacer apicultura orgánica. Normalmente las zonas donde se produce miel orgánica son áreas naturales de bosque, de montaña, y allí habría que ubicar nuestros apiarios orgánicos. Bien, otro factor importante de los materiales, les decía, es que se necesita reemplazar la cera no orgánica por cera orgánica. En este caso, pues la coloración de la cera nos indica qué tan nueva es, cuántos años lleva ya usando. Normalmente va cambiando de coloración, y la cera más clara es una cera nueva. Así que cuando empezamos la producción orgánica, normalmente vamos a tener cera orgánica. Este es un marco que le llamamos bastidor, que son como donde las abejas depositan su néctar, y son de la colmena tipo jumbo, que son exclusivos para producción de miel. Bueno, este es un cuadro de una cámara de cría. Si ven ustedes la diferencia, aquí la cera es más oscura, y pues se nota que pues la cera es mucho más vieja que la anterior. Entonces, pues la idea es ir reemplazando poco a poco y dejándole material nuevo a las abejas. Aquí vemos que no hay miel en este cuadro, en este bastidor.
solo hay cría, los negritos que se ven ahí, las tapas negritas, son cría y son panales exclusivos de la cámara de cría. Bien, algo muy importante en cuanto a los registros es identificar las colmenas. Además, puedes identificar cada apiario, pero cada colmena debe de tener una clasificación, un número de identificación único, de tal manera que eso pueda facilitar el rastreo de la producción de miel. En este caso muestro un ejemplo de una colmena con unas siglas, el nombre de las iniciales del apicultor, la letra A que indica a qué apiario pertenece y un consecutivo que en este caso es el 05. Entonces aquí nos indica esta clave de colmena, el nombre del apicultor, el número de apiario o en este caso la letra y un consecutivo de número de colmena. Bien, en la certificación un paso importante es la inspección. Para certificar un apiario, una persona, un inspector que es asignado por un organismo de certificación hace una visita y observa lo que yo les he comentado. O sea, observa la zona de pecoreo, visita las colmenas, los apiarios, los abre, los revisa para verificar que no hay uso de algunas sustancias, que el manejo que está plasmado en el plan de manejo de apicultura orgánica se está llevando a cabo y verifica en sitio toda la información que el apicultor ha dicho que lleva como manejo de sus colmenas orgánicas. Así es que esta inspección en sitio documenta a través de una inspección todo el manejo y constatado por un inspector orgánico, pues es un documento descriptivo y eso se genera para que otra persona diferente al que hizo la inspección pueda tomar una decisión si esa producción se certifica como orgánica o no. Bien, en el caso de la certificación quiero explicarles rápidamente que el objetivo de la certificación también es identificar los puntos críticos de control orgánico, de tal manera pues que la certificación tiene que abarcar desde el control de las colmenas, de los apiarios, que estén bien ubicados en las zonas con las características que les comenté, que la cera también no tenga contaminantes, que el manejo de las colmenas, en el manejo de las colmenas se estén utilizando materiales permitidos, que la extracción de miel se lleve a cabo con las medidas de inocuidad necesarias y que no se esté mezclando miel orgánica con no orgánica, exclusivamente la miel orgánica se esté envasando, en este caso en contenedores exclusivos para miel orgánica, que en el transporte esos materiales, esos estambos también no se mezclan, la trazabilidad debe mantenerse, en el envasado final también y el etiquetado pues deben de indicar pues su número de lote, de identificación de ese envase y que tenga las características para ser rastreable, de tal manera pues que si es una miel certificada orgánica, además de haberse producido con todas estas características que les mencioné, su característica es que puede ser rastreable, y rastreable es identificar de qué apiarios viene esa miel, de qué colmenas, qué actividades hizo el apicultor, dónde se ubica. Así que esta es otra característica de los productos orgánicos en general, que son rastreables a su profundidad.
Pues bueno, hasta aquí estamos con este tema de la producción de miel orgánica. Sé que el tiempo es poco para este tema, pero en resumen les he comentado las características y el manejo que debe de tener un apicultor para obtener una miel orgánica. Así que ese paso de que las abejas recolecten su material desde las flores y disponerlo en un envase, pues no es nada más así de sencillo, sino que se requiere todo un manejo. Entonces, mi estimado, muchas gracias por estar acá. No sé si hay algunas preguntas, algo, estoy a la orden. Muchas gracias, Homero, muy interesante la presentación. Estamos a la espera de ver si llegan preguntas vía streaming. Si no, por mientras aprovechamos de hacer nosotros alguna pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa cuando quieres poner un apiario orgánico y tienes alrededor una estancia ganadera que no está certificada orgánica, pero que es ganadería extensiva donde no usan fertilizantes ni agroquímicos en el pasto, pero el ganado sí recibe bien sea antibióticos o antiparasitarios? Es muy buena pregunta. Aquí es importante si está dentro de la unidad productiva del apicultor. En el caso de la regulación europea, considera que el productor debe de manejar orgánicamente toda su unidad de producción. No hay producción paralela, pero si los campos, los cultivos no tienen aplicación de agroquímicos, esas áreas podrían considerarse aptas para el pecoreo de las abejas. Pero en específico, en el caso de la regulación europea, controla toda la unidad de producción. Entonces ahí si es parte de la unidad de producción del apicultor, la parte ganadera, tendría que tener un plan de conversión, y allí la regulación le establece hasta 5 años para convertir toda su unidad de producción, pecuaria, agrícola, en el caso de apicultura también, para que no haya producción paralela. Así que, si no hay uso de agroquímicos en los cultivos, en los forrajes, eso es apta para considerarla como área de pecoreo dentro de una producción orgánica. Claro, me refiero en el caso, porque acá en Chile los campos no son muy grandes, entonces un radio de 3 kilómetros significa un campo de bastantes hectáreas. Por eso más que nada me refería en el caso de tener un vecino que tenga ganado, pero que no esté aplicando agroquímicos a las praderas, que sea con praderas naturales. Sí, por eso comentaba que el disponer de una área con 3 kilómetros de radio libre de cualquier fuente de contaminación, esa es la clave para hacer apicultura orgánica. Si tu vecino te genera contaminación, pues no vas a poder hacer mucho más que hablar con él, pero como no es tu unidad de producción, es una situación difícil para el apicultor de manejar o de cambiar. Y como te decía, si los cultivos, forrajes, son producidos sin agroquímicos, esas áreas sí se consideran como parte de la zona de pecoreo permitida. Ahora, el manejo en este caso del estiércol del ganado del vecino sería importante porque las abejas también van a traer agua, ¿no? O sea, el agua que utilizan, si el agua, el manejo del estiércol es inadecuado, seguramente van a haber fuentes de contaminación del agua donde las abejas podrían ir a traer para su colmena, y eso estaría afectando también en la producción orgánica, porque no tanto
la fuente de néctar y los campos de cultivos, sino en este caso podría ser que el agua y el mal manejo del estiércol fuera una fuente de contaminación, pero en esos casos sí se le complica al apicultor el manejo, ¿no? Normalmente los apiarios orgánicos se ubican en zonas de montaña que son silvestres, o sea, no hay ganadería, no hay otra cosa, son campos silvestres, y esa es como la característica. Perfecto, muchas gracias.